La rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso, y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola y bienvenidos nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Mi nombre es Fernando Torres y hoy tenemos un tema que seguramente a muchos nos agarró de sorpresa. Sabíamos que era algo que iba a pasar eventualmente, pero no sabíamos en qué momento iba a ser. Aquí en México tenemos la noticia de que ya van a regresar las clases presenciales. Entonces, con este tema vienen muchísimas otras preguntas y esta sección del canal que decidimos ponerle, bueno, ya habíamos medio decidido desde la vez pasada ponerle menú infantil. Pero bueno, esta sección nos viene perfecto para poder tratar esos temas porque seguramente tienen muchas dudas, que de pronto que si puedo llevar a mi niño, si no lo puedo llevar. Muchas cuestiones que vamos a tratar el tema del día de hoy. Para eso, pues como ya en las ocasiones anteriores y ya seguramente la conoces también, viene la licenciada en Pedagogía, Montserrat Esteve. Hola Montse, ¿cómo estás? Hola Fer, bien, ¿y tú? Bien, también contento y emocionado porque pues sí es un tema que viene así muy al momento, que yo también he visto que de pronto ha provocado como un montón de opiniones encontradas, unos que dicen que está bien, otros que no, y al final todos tienen como su parte de razón, por así decirlo, porque, por ejemplo, hay muchos niños y muchos papás que ahorita ya regresaron a trabajar. A lo mejor al principio fue que desafortunadamente muchos perdieron su trabajo y estaban en casa, o algunos trabajaban desde casa y pues era una dinámica familiar en la que estaban hasta a lo mejor como medio muéganos, Sí, que todos para los juntos. que no saben qué significa estar como muéganos es bien pegados. Entonces... Y ahorita pues regresaron a trabajar y los niños están solos y que regresen a la escuela como Sí. antes sucedía, pues era como un alivio para los papás así de bueno, están en la escuela mientras yo no estoy. Y ahorita pues, de hecho escuché un podcast hace poquito en el que hablaban un poquito de este regreso a clases, pero desde la perspectiva de los maestros. Y decían que sí, que ellos cuando tenían clases en línea veían que los niños estaban completamente solos en sus casas y así. Sí. Y bueno, y está este otro punto de vista así de que cómo voy a llevar a mi niño, todavía está en pandemia, pero bueno, son un montón de temas que vamos a tocar Sí. el día de hoy. Y para eso también me gustaría, antes de comenzar, mencionarte que Monse tiene un taller preparado para que tú puedas resolver todas estas dudas y bueno, al final nos explicarás un poquito mejor a qué se trata todo esto. Así que no te vayas porque es una información muy valiosa y que puedes aprovechar. Vamos a empezar a hablar de este tema con lo primero, con la información que hemos recibido respecto a cómo vamos a regresar a clases. Sí, lo básico. Bueno, lo que sabemos un poco de la información que nos ha dado el gobierno, de las mañaneras y demás, es que el regreso a clases empieza el 7 de junio y que va a ser organizado, escalonado y como autónomo de alguna manera, ¿no? Cada escuela decidirá cómo, cuándo y demás. Esa es la información general básica que tenemos. Creo que lo importante sería ir como explicando, resaltando a qué se refieren con escalonada, independiente y todas estas cosas para que puedan saber exactamente qué esperar, ¿no? del regreso a clases. Entonces, primero nos explican que va a ser ordenado. Esto viene de una estrategia nacional que se creó justo para que las escuelas puedan ir regresando no de golpe o no todos juntos, sino un poco más organizado, ¿no? Se crea una estrategia y a partir de esta estrategia se plantean algunos puntos básicos para que pueda realizarse un regreso a clases ordenado. Nos dicen que va a ser escalonado, esto quiere decir que de acuerdo al semáforo, esto también es muy importante, como que no, una vez que se regrese a clases presenciales o semipresenciales,
no será permanente, ¿no? Dependerá del semáforo. Si de pronto el semáforo está en verde y cambia a naranja o cambia a amarillo, entonces regresan todos a modalidad a distancia. Y de eso también depende que sea escalonado, ¿no? Irán regresando los estados de acuerdo al semáforo que tengan en ese momento y de vuelta si es que regresan a semáforo rojo, naranja o amarillo, ¿no? Y nos dicen que sea seguro, pero otra vez, seguro como, ¿no? ¿Cuáles son los términos generales? O más bien, seguro es un término muy general. La idea es que haya uso de cubrebocas durante toda la jornada académica, que haya distancia, tanto entre los alumnos como entre los alumnos y los profesores y las demás personas que participan en las escuelas, lavado de manos constante, lo que implica, por supuesto, tener jabón y agua en las escuelas. Cosa que no pasa muchas cosa veces. que no pasa, ¿no? Por lo menos hasta antes de la pandemia hay pocas escuelas en donde se cumple esta norma de higiene básica desde antes, ¿no? De la pandemia. Pero bueno, que se hagan las clases o que la mayoría de las clases se puedan mudar a espacios lo más abierto posible, ¿no? O sea, si se pueden tomar clases en el patio o en un jardín o hacer otro tipo de actividades que impliquen como distancia entre los compañeros y que se hagan en un espacio abierto, también se sugiere que sea de esta manera. Y con la asistencia alternada, que esto significa que, otra vez, ¿no? Dependerá de cada escuela cómo, pero van a ir un día unos niños y otro día otros niños y a lo mejor otro día otros más o así, ¿no? Dependiendo, pero no va a regresar el grupo completo a clases. Y otra cuestión que también se escucha como medio extraño es esta parte como que es opcional, Ajá, pero al mismo voluntario. tiempo voluntario. O sea, es como que, por ejemplo, yo tengo unos familiares que dicen que no van a llevar a sus niños. Uh-huh. Y otros que dicen que sí, es lo que te decía, que está como un poquito esta opinión dividida. O sea, ¿quién va a decidir que si regresan o no regresan? Si las escuelas tienen como su propia decisión de si vamos a regresar o la escuela va a permanecer cerrada, ¿cómo va a funcionar esto? Creo que también tiene diferentes niveles, ¿no? Empieza por el Estado, o sea, el Estado decidirá de acuerdo al semáforo si se puede regresar o no se puede regresar, y de ahí en más las autoridades de cada escuela irá decidiendo cuándo y cómo, y después los papás. O sea, aunque el Estado tenga semáforo verde y se pueda regresar a clases presenciales, y luego las escuelas, ¿no? La escuela, a ver, digamos que tienes un hijo, entonces la escuela de tu hijo dice, sí, regresamos el 10 de junio. Aún así, tú podrías decir, no regresamos, y no decidir no llevar a tu hijo. De todos modos, no hay, que sea voluntario significa que no va a haber como represalias de alguna manera en cuanto a calificaciones, trabajos, tareas, estas cosas, porque además seguirá habiendo clases a distancia, ¿no? En esto de que la asistencia va a ser alternada, los niños, algunos niños tomarán clases en línea el lunes y luego el martes presencial, y los que tomaron clases presencial el lunes, el martes tomarán en línea y así, ¿no? Entonces, podrán seguir tomando clases a distancia y no afectaría sus calificaciones. Bueno, y ya mencionamos lo que dijo el gobierno, ahora vámonos con las escuelas un poquito. ¿Qué podrían esperar los papás de las escuelas? O sea, como esta decisión de decir, regresamos tal día, los docentes cómo van a trabajar, más o menos, ¿qué pueden esperar? Un montón de cosas. Va a ser, creo que en ese sentido va a ser muy complejo porque es lo mismo que nos pasó al principio de la pandemia, ¿no? Estábamos acostumbrados, teníamos un ritmo de trabajo todos, un ritmo educativo, un ritmo de actividades, y de pronto ese ritmo cambia y nos encerramos todos. Y lo que sucede ahora es que va a haber como un juego entre sí un poquito a distancia y un poquito presencial. Entonces, no es que salgamos del confinamiento para regresar completamente a presencial. Creo que ese es el primer punto que podría causar confusión, que tendríamos todos los involucrados que jugar un poco a estar tanto en presencial como a distancia, por un lado.
¿por qué esperamos esto? Porque es importante saber que es una dinámica nueva, ¿no? O sea, va a haber consecuencias nuevas, problemáticas nuevas, nos vamos a dar cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta con las clases en línea y esto va a mover la dinámica, no será tan sencillo como, ya vamos a presenciales y todo normal, no será tan sencillo. Y bueno, también otra cosa bien interesante es que te digo, en este podcast que escuché sobre la perspectiva de los maestros, algo que me llamó bastante la atención es que ellos dicen que ellos como docentes le están poniendo todo su empeño, todo, pero eso no es algo nuevo para todos, como bien lo dijiste, y que seguramente va a haber errores de principiante, por así decirlo, que esta nueva modalidad les va a traer a los maestros, porque pues antes era completamente presencial, de pronto completamente en línea y hubo errores, y ahora va a ser una modalidad de entre, como lo dijiste, como escalonada y de que a veces van a clases y a veces de pronto va a ser en casa. Y bueno, ahí como un poquito no sé si decirle recomendación, pero sí como que tengan consciente los papás, me parece importante, es que tengan también paciencia, porque pues de pronto llega a suceder esto de que, bueno, ya sucedía antes de que le quieren echar toda la responsabilidad a la escuela, a los docentes y todo eso. O sea, aquí, ¿tú qué recomendación les darías a los papás? Porque, como lo digo, seguramente va a haber errores y la dinámica entre los niños y en la escuela y cómo se califica y lo que enseñan y todo eso. Seguramente va a haber equivocaciones y los papás seguramente lo van a notar. ¿Tú qué recomendación les darías a los papás? Aparte de la paciencia, ¿qué les podrías dar de recomendación? Creo que comprensión, sobre todo con los niños. Claro, ¿no? Los maestros están dando lo mejor de sí mismos para que el trabajo salga de la mejor manera posible. Sin embargo, a veces, ¿no? Se puede entender que es su trabajo, ¿no? Es su responsabilidad, ¿no? Y sí, efectivamente lo es, pero creo que con lo que tienen que ser muy comprensivos, no solo pacientes, sino comprensivos, intentar entender qué es lo que está sucediendo en el vínculo que va a haber entre alumnos y maestros. O sea, para los niños y para los maestros va a ser difícil adaptar. Cuando nosotros estamos en clases, los alumnos y los maestros generamos vínculos, ¿no? En la clase, en el aula, en la convivencia cotidiana. Entonces, este vínculo es distinto ahora, porque es como un poco lejano. Claro, los niños quieren a su maestra o a su miss o a su profe y le mandan a lo mejor emojis o cositas por internet, pero el vínculo es distinto, sobre todo considerando que tenemos un ciclo escolar nuevo, ¿no? A lo mejor como en la primera mitad de la pandemia, seguían con sus profesores, con quienes ya habían tenido clases presenciales, entonces solo como que se mudó un poco. Pero ahora los profesores y los alumnos y los papás realmente no se conocen porque no se han visto en persona, porque no han trabajado en persona, porque, no sé, el contacto físico entre los maestros y los alumnos es importante, ¿no? Que pronto te acercas y ves su cuaderno, ¡ay, muy bien! Y este tipo de cosas. Será un poco extraño porque no ha sucedido con los maestros que tienen en este momento, no han tenido la oportunidad de conocerse de manera presencial. Probablemente hay escuelas en las que sí lo hayan hecho de alguna manera organizada, no lo sabemos, pero comprender que ese vínculo va a ser complejo, ¿no? O sea, no podemos decir que va a estar mal, pero sí podemos decir que se va a ir como resignificando y como adaptando a partir de la nueva convivencia. Y es justo ese vínculo el que posibilita tanto el aprendizaje por parte de los niños como la labor docente por parte de los maestros. Claro, es su responsabilidad, es su trabajo, hacer planeaciones y todo esto, pero en realidad como la carnita de la docencia está en el aula, ¿no? En el trabajo, en el movimiento que hay con los niños, cuando les explicas algo, cuando les pasas material, cuando les respondes una duda, y eso se va a ir adaptando. Y se verá reflejado, por supuesto, en estados de ánimo, en humor que pronto puedan tener los niños y los maestros. Al final del día los docentes son personas, o sea, son docentes, pero son seres humanos que también tienen problemas y situaciones en casa.
como muchas personas durante la pandemia, puede ser que hayan perdido familiares, ¿no? Estuvieron recluidos durante muchos meses como todos nosotros. Y al final todo eso afecta nuestra convivencia, ¿no? Con nosotros, y por lo tanto afectará el vínculo entre los alumnos y los docentes. Y por ahí sería tal vez que pueda haber dificultades, pero si los papás si los papás quieren, tienen la disposición de comprender que una parte muy importante del trabajo que hacen los maestros está justo en ese vínculo, será mucho más fácil para ellos entender que a veces los profesores estarán muy estresados y no les van a responder los mensajes a las 8 de la noche, ¿no? Este tipo de cosas. Comprender que, uno, son personas, y dos, el vínculo que generan con sus alumnos ahora está como extraño, como que no sabemos muy bien por dónde se está generando o a partir de qué cosas se está generando, y eso podría dificultar el aprendizaje y también la labor docente. Sí, porque precisamente escuché dentro de este podcast que decían que los maestros precisamente no conocen a sus alumnos, a lo mejor tienen la imagen de que los vieron en cámara. No sé si algunos nunca habrán prendido su cámara y no conocen a los niños. O sea, realmente, como dices, el vínculo entre el maestro y el niño pues va a ser medio extraño. No es lo mismo que cuando estaba en presencial, que de pronto ya la maestra con ver al niño ya sabía más o menos si su estado de ánimo, porque pues de pronto los maestros desarrollan como esa habilidad y esa percepción en los niños de notar si hay algo raro o eso. Y bueno, ahora vayamos con los niños. Como bien lo dijiste, o sea, el vínculo entre maestros y niños va a ser como un poquito como complicado, complejo, y ahora entre sus pares, entre compañeros, o sea, va a ser como bien, sí, como diferente. Yo tengo unos sobrinos y a uno le pregunté, oye, ¿conoces a tus compañeros? Y me dijo, no. Y es así de, o sea, va a regresar a la escuela, es como si entrara otra vez porque es un niño chiquito, o sea, creo que fue como 1 o 2 años a la escuela. Y ahorita, pues ya prácticamente se le olvidó lo que es ir a la escuela, no conoce a sus compañeros, no tiene amigos. Es como este apego que a lo mejor tiene ahora con sus papás, de que otra vez me van a ir a dejar, a lo mejor un poquito como si se estuviera abandonado, como si de pronto hubiera tenido el control y que pudiera hacer lo que quiera y ahora con sus compañeros no van a hacer así las cosas. O sea, ¿qué podemos esperar bueno, vamos como a lo mejor como un poquito por pasos, ¿qué podemos esperar que ellos lleguen a sentir los niños en este nuevo regreso a clases? De entrada, mucha angustia, porque es nuevo, ¿no? Lo que está pasando, sí, muchos de ellos, no sé, a ver, pensemos en niños, por ejemplo, de sexto de primaria, de segundo de secundaria, tienen ya muchos años de escuela, de socialización académica y tal, pero los más chiquititos, pues no, para muchos será completamente nuevo, será una experiencia nueva que se va a generar además a partir de una situación nueva, ¿no? No van a entrar otra vez, no van a entrar a clases como de manera presencial, como lo haríamos en condiciones normales. Entonces eso les va a generar angustia, porque no saben qué esperar, ¿no? Un poco como todos nosotros, o sea, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué esperar del regreso a clases? Pues los niños igual, solamente que ellos son chiquitos y tienen menos recursos y menos herramientas para comprender que sí no sabemos qué esperar, pero no va a ser terrible, ¿no? Entonces, de entrada, mucha angustia, pero además como mucha curiosidad o muchas ganas de moverse, de hacer cosas, porque estuvieron un año alejados de la convivencia y de estos espacios que hay en las escuelas en donde pueden jugar, correr, tirarse en el pasto, todas estas cosas. Entonces eso les va a generar como mucha curiosidad y de pronto podría haber algunos niños que tengan como momentos de euforia, ¿no? Y van a querer correr y brincar y estar como muy acelerados. De algunos niños podríamos esperar una especie de melancolía, un poco como tristeza,
sobre todo se podría ver reflejado en niños que tuvieron alguna pérdida durante la pandemia, digamos un familiar cercano o directamente sus papás, su mamá, su papá. Y va a haber cierta melancolía, ¿no? Porque pareciera que es un momento de felicidad, pareciera que podemos regresar todos a ser alegres, pero de fondo este chiquito o esta chiquita tendrá como ese peso de sí, qué bueno que regresé, pero no está mi mamá, no está mi papá, se murió mi abuelita, este tipo de cosas. Y creo que en general esos tres sentimientos o esas tres emociones podríamos esperar. Sí, y ahorita que dices de esta pérdida en un diplomado que tomé sobre duelo infantil, decían precisamente que un cambio de rutina después de una pérdida es muy complicado para un niño. Y ahorita Exacto. el regresar a la escuela, a lo mejor, bueno, pudieron haber perdido a algún familiar en la pandemia. Y bueno, ya de cierta manera tenían alguna rutina. Y entrar a la escuela es un cambio de rutina y sí hay que prestarle como mucha atención Sí. al niño, validar sus emociones, escucharlo, o si de pronto quiere estar solo, pues no obligarlo así de ve y juega con los niños. O sea, pues Sí. bueno, son un montón de cuestiones, pero que sí hay que prestarles atención Sí, y sí. como cubrir esas necesidades, ¿no? Dentro de este cambio, pues como pues va a haber muchas emociones que los niños van a estar sintiendo, como por ejemplo en el primer episodio te hice una pregunta de qué podíamos esperar de los niños cuando regresaran a clases después de la pandemia y te pregunté incluso sobre el estrés y mencionaste algo que me sigue pareciendo pues, así muy importante que lo sepan y lo repito para que ahorita andemos un poquito más en esto, es como validar las emociones de los niños, ¿no? Porque de hecho es de ahí saqué un clip para poder promocionar ese episodio donde decía que las emociones son parte de quién son, ¿no? Y validarlas es bien importante. Entonces, ¿qué emociones, aparte del estrés, podemos esperar en los niños en este regreso a clases? Y cómo validar que estos sentimientos en los niños. Justo decíamos, ¿no? Que lo que siento es una parte muy importante de lo que soy. Eh, el estrés estará un poco como más ligado a lo académico. Sí vamos a esperar estrés de los chiquitos, pero sobre todo ligado al académico, ¿no? Como ahora los exámenes son distintos, cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer, tengo que entregar tareas, ya me había acostumbrado a mandar fotos. A ver, hay muchas cosas que en las clases, en el salón, se revisan con los niños, se trabajan, se repiten. Y en clase en línea no existe esta posibilidad. Digamos, a ver, tienen que aprender a motricidad fina y a tomar el lápiz. Y entonces para esto se hacen muchos ejercicios en donde mueven las manos de diferentes maneras. Y regularmente en clases presenciales, las maestras, los maestros verían este trabajo y le dirían, bueno, mira, aquí te saliste o aquí un poquito más, borra esto intenta repetirlo. Y eso no sucedió en las clases en línea. Esto les va a generar mucho estrés, ¿no? Pongo este ejemplo para vincularlo en general a todo lo académico. La exigencia presencial siempre será más que la exigencia en línea. Entonces, eso les va a generar mucho estrés. ¿Qué otros sentimientos? Pues podríamos pensar otra vez, ¿no? En la angustia de no saber qué esperar, de no saber qué viene. Seguramente habrá enojo porque esta convivencia con sus pares en donde van a empezar a tener límites cuando durante un ratote no los tuvieron, en donde van a tener que respetar el espacio de los demás, otra vez hay horarios para el recreo, para comer, todo esto les va a enojar porque yo estaba acostumbrado a que si tenía sed me paraba así, cerraba mi cámara y rápido iba a la cocina y ya tomaba agua y me sentaba. O si quería estar jugando con mi dinosaurio, ahí estaba la pantalla, ¿no? Y yo veo la clase, pero por acá estoy jugando con mi dinosaurio. Y quitarles todo eso, nosotros lo vemos como parte de nuestras responsabilidades, pero para un niño no es darle responsabilidades, es quitarle momentos de gozo, momentos de placer, de juego, de diversión. Entonces, a partir de eso habrá enojo, seguramente papás, mamás, profesores, prepárense para un montón de berrinches, porque sí, porque van a estar enojados, porque les quitaron algo que ellos sentían propio. De algunos podremos esperar como tristeza, ¿no? Como momentos de tristeza muy profunda,
justo por este cambio de rutina que dices, es difícil para todos, pero es difícil para los niños porque no tienen más herramientas para expresarlo. Y se sentirán además así como, qué raro, o sea, como qué está pasando, ¿por qué ahora tengo que regresar? A lo mejor algunos niños desarrollaron como un vínculo mucho más cercano con alguna persona de su familia con quien antes no convivían tanto, entonces alejarse de ese vínculo les provocará tristeza. Otra vez, si alguno de ellos perdió un familiar, ver que los demás están alegres le causará así como, uy, no sé, ¿no? Un poco de dolor, de malestar. Y en general creo que podríamos decir eso. Uh-huh. Alegría también, ¿no? Porque van a ver a sus compañeros, porque van a conocer a su maestra, porque están regresando a la escuela y demás, y van a poder jugar. Pero es importante saber o reconocer que esta alegría va a estar rodeada por un montón de reglas nuevas, por un montón de reglas que ni a los adultos nos gusta respetar, ¿no? O sea, pensemos que los niños van a tener que usar el cubrebocas durante una jornada académica muy larga. Eso les va a dar calor, comezón, les va a sudar el bigotito y no van a querer y se lo van a quitar, y cuando se lo quiten la maestra les va a decir, ponte el cubrebocas. Entonces, aunque sí va a haber alegría de ver a todos sus compañeros y jugar y tal otra vez, también esa alegría va a estar rodeada por un montón de reglas que igual y no nos van a gustar tanto. Sí, justo lo dijiste bien, o sea, es como un poquito nosotros tenemos como esta incertidumbre, a lo mejor de cuando regresamos a trabajar, a lo mejor ahorita de que ya empiezan a vacunar a la gente, ya como que se siente como que sí, pero como que no, y viene acompañado de precisamente de incertidumbre, y también escuché una como entrevista que hicieron en un noticiero y le preguntaron a una niña, ¿y tú cómo te sientes? Y me llamó mucho la atención y me gustaría tocar este tema, y ella dijo, yo tengo miedo, porque a mí me da miedo que me vaya a enfermar, porque dentro de esta pandemia pues hubo mucho esto de, que también mencionamos en el episodio pasado, en el primer episodio, que de pronto a algunos papás no les explicaron tan bien lo que era este virus, que ya no está nuevo, y que ahora los niños lo ven como si salen y le hablan a otra persona, les va a dar, o sea, ¿cómo tratar esto con los niños? Porque finalmente es un miedo que a lo mejor los puede paralizar y puede afectar en la manera en la que socializan con sus compañeros y que ya no se quieran relacionar. El miedo es, primero, sería importante, ¿no? Hay no dos tipos de miedo, pero el miedo puede partir de dos situaciones, algo real o algo imaginario. ¿Cuáles serían, no? Algo real es que existe el coronavirus y que nos podemos contagiar. Algo imaginario es que nos podemos contagiar por tocar una superficie, ¿no? En este momento, lo que nos explica la OMS y en general lo que nos explica la ciencia es que no nos contagiamos de coronavirus por tocar una superficie y después tocarnos la cara. Eso es lo que se ha dicho hasta este momento. Sin embargo, en algún punto, este miedo perteneció a un miedo real. Este miedo que ahora es imaginario perteneció a un miedo real. Y hay como mucha confusión entre qué es real y qué es imaginario. Y de ahí viene el miedo con los niños, ¿no? De ahí viene como esta situación de me voy a enfermar y si me enfermo, ¿qué me va a pasar? Y tal. ¿Cómo trabajarlo? Primero, tener nosotros como adultos la información más clara, más verídica, más verificada posible, o sea, buscar en diferentes fuentes de información qué está pasando, cómo está el virus, cómo se contagia, cuáles son las medidas de seguridad que debo tomar para yo tenerlo muy, muy claro y así bajar mis propios niveles de angustia y mis propios niveles de miedo y entonces después poder transmitirlo a los niños con mayor tranquilidad y con mayor calma. Y conocer muy bien, no muy bien, pero lo mejor que se pueda, la estrategia para el regreso a clases, ¿no? Tener muy claro cuáles son los puntos, en qué momento se va a regresar, cómo se va a hacer, todo esto, otra vez. Entre mayor información tenga, menos miedo voy a tener porque la información posibilita la toma de decisiones y la toma de acciones. Entonces bajará mi nivel de miedo y por lo tanto podré expresarlo mejor con los niños. Pero sí, miedo seguro van a sentir muchísimo. De entrada, no lo menciono porque es constante, ¿no? Es algo
no han dejado de sentir miedo desde antes de que empezara la cuarentena. Si platicabas con los niños en sus salones y en aulas, digamos, en enero o en febrero de 2019, antes de que empezara la cuarentena, muchos niños ya tenían miedo porque ya escuchaban que había coronavirus, que era una pandemia, que se contagiaba muy rápido. Entonces el miedo empezó en ese momento, antes de la cuarentena, y continuará durante un periodo bastante prolongado. Y bueno, dentro de esta dinámica de las nuevas reglas va a estar el uso de cubrebocas, como bien lo dijiste, a lo mejor se van a sentir incómodos, a lo mejor de pronto llegan a tener papás que no creen en el virus, o sea, un montón de cosas, pero bueno, o sea, finalmente habría que como acatar las reglas, sí, a pesar de que no sé cómo decirlo, de que no creas o algo así. Sí. Lo ideal es que, en general, ¿no? Lo vamos a enfocar en esta situación de la pandemia, el regreso a clases, pero lo ideal es que siempre que tú elijas una escuela para tu hijo, elijas también seguir las reglas que esa escuela pone, independientemente de lo religioso o demás, ¿no? Porque no es que estemos obligados a ir a una escuela, sino que podemos elegir a dónde llevar a los chiquitos, ¿no? A nuestros hijos y demás. Pero bueno, en este sentido creo que hay 3 reglas y y un punto más a agregar que se tendrían que respetar. Estas 3 reglas básicas para las escuelas son uso de cubrebocas, las 8 horas, toda la jornada de la escuela, o sea, desde que entran hasta que llegan a su casa. Distancia entre los compañeros, entre los alumnos, y ventilación en las aulas. Entonces, por parte de la escuela, será obligatorio que ellos proporcionen las condiciones para que esto suceda. Y la cosa es que, independientemente como de las creencias que cualquier persona pueda tener, lo ideal es respetar estas reglas por el bien de todos, como por la armonía de todos, para no entrar en conflicto ni papás con escuela, ni escuela con papás, ni entre papás, porque a veces sucede mucho también, sino respetar las reglas. O sea, el uso de cubrebocas será necesario, el lavado de manos también será necesario, la ventilación y la distancia serán necesarias. Ojo, ¿no? Los niños no lo van a hacer. Esto es muy importante que lo sepan. Yo creo que los docentes lo saben perfecto, pero es muy importante que lo tengan claro los papás y las mamás. Los niños no van a respetar estas reglas. Cuando puedan se van a bajar el cubrebocas, cuando nadie los esté viendo se lo van a quitar. Si de pronto alguien si se descuidan, van a intercambiar cubrebocas entre ellos. Y si tienen una paleta, van a así levantarse el cubrebocas y chupar la paleta y luego se la van a dar a su compañerito, porque así son los niños, ¿no? No es que sean malos, no es que estén mal. Sin embargo, sí tenemos como adultos que recordarles que sin gritos, ¿no? Sin regaños, sin ningún tipo de maltrato, sin gritos y sin regaños, tendríamos que recordarles como acuérdense, a ver todos, acuérdense que necesitamos usar nuestro cubrebocas, acuérdense que no podemos estar tan cerquita, acuérdense que ahora no nos abrazamos, estas cosas, ¿no? Y el último punto sería la vacunación. Afortunadamente los maestros ya están vacunados. No todos, pero la mayoría de ellos están vacunados, entonces eso disminuirá las probabilidades de contagio. No, otra vez, no es una regla, pero son parte de las medidas necesarias para que todos regresen a clases de manera tranquila. Y fuera de eso, la recomendación general para las escuelas es que puedan tener las condiciones necesarias para aplicar las reglas, y para los papás seguir las reglas solo por respeto a la convivencia con los otros. Y bueno, para los que sean un poquito más jóvenes y puedan recordar no sé cómo llamarle, pero bueno, que aquí en la Ciudad de México yo recuerdo que hubo un momento como por el 2010, 2009, que fue lo del
¿cómo se llama? La influenza H1N1. Que sí, o sea, se supone que íbamos con cubrebocas a la escuela y en todo momento nos lo quitábamos. O sea, Sí, finalmente es como recordar un poquito eso, ¿no? Uh-huh. Que bueno, a lo mejor esta es una situación mundial y todo eso, pero finalmente va a suceder y que no se sorprendan demasiado, ¿no? Y bueno, dentro de todos estos cambios, dentro de todas estas emociones, dentro de un montón de cosas, ¿cuál sería la mejor manera de acompañar a los niños en este sentido de que a lo mejor llegan de la escuela y que pues va a haber un montón de cosas diferentes para ellos, cómo validar sus emociones y todo eso? Creo que podríamos dividirlo en 4 puntos principales. Así de entrada, lo primero que hay que hacer es escucha activa. Cuando los niños lleguen van a querer platicar un montón de cosas, porque además van a estar acostumbrados a que, seguramente los docentes que nos escuchen, que te escuchen, sabrán. En clase en línea, ellos prendían el micrófono y hablaban y gritaban y decían lo que querían decir, hasta que decía, a ver, vamos a cerrar los micrófonos. Y de pronto había uno que no le importaba e iba a seguir contando lo que quisiera. Uh-huh. Entonces había como de alguna manera apertura a expresarse en general, no solo de sus emociones, enseñar el perro, enseñar el gato, mi mamá no sé qué, contar algo. Y ese hábito de alguna manera va a permanecer por el lado de los niños. Y por el lado de los docentes será importante escucharlos activamente, ¿no? No solo escuchar lo que están diciendo, oír lo que están diciendo, sino escuchar genuinamente qué nos quieren decir, qué mensaje es el que nos quieren dar, qué nos están transmitiendo. Eso es escucha activa. Platicar con un niño como si estuvieras platicando con un adulto, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un TikTok en donde hablo precisamente de la escucha activa y bueno, yo digo una frase que me parece como que da un poquito en el punto de que no es escuchar para responder, sino para comprender lo que bien estás diciendo, comprender lo que te está diciendo, no nada más para responderle, así de, dime lo que me tengas que decir porque yo te voy a responder. Exacto. Justo esa sería la clave, escucharlos realmente, para saber en dónde están, en qué momento se encuentran, si es que tuvieron una pérdida, si están muy emocionados, si están enojados, si de pronto en casa dicen que el coronavirus no es real. Todas estas cosas que de pronto los niños cuentan, es importante escucharlos de verdad. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería preparar, híjole, pobres maestros, preparar un montón de actividades físicas, porque van a llegar con un montón de energía contenida de un año de no subirse a las bancas, de no aventarle un chicle a su compañerito, de no correr, de no brincar, de no saltar, de no hacer propiamente una clase de educación física como se hace en el patio de la escuela y tal, de no tener este espacio del receso en donde corríamos y nos aventamos frutsis y estas cosas. Entonces es mucha energía contenida y los maestros tendrán que preparar un montón de actividades físicas, de actividades sí académicas, pero que impliquen un montón de movimiento, que de alguna manera no es, se empareja muy bien o empata muy bien con este requerimiento de que las actividades que se puedan se hagan en espacios abiertos y ventilados. Entonces, a lo mejor jugar a la tiendita, a lo mejor aprender tablas de multiplicar a partir de juegos con gises en el piso, digamos avioncito, stop, no sé, habrá que ponerse muy creativos para hacer actividades sí académicas, pero que impliquen mucho movimiento físico, para que saquen esa energía. Es súper importante la participación de todos los involucrados, docentes, directivos, conserjes, mamá y papá, por favor, los dos, con los niños, acompañarlos, ir con ellos, hacer equipo para que, igual, ¿no? Si hay orientadores, tutores, tal, para entre todos poder empujar al grupo, empujar al chiquito, a la chiquita, a que se adapte a este nuevo modo de estudiar, de aprender, y proporcionar siempre soluciones y herramientas. Justo en esto que dices de la escucha asertiva y no escuchar para responder, sino escuchar para comprender. Parte de lo que los niños nos piden cuando nos preguntan cosas o cuando nos cuentan cosas son soluciones. Muchas veces quieren contar algo porque les parece divertido o interesante o porque te quieren mucho y quieren que lo sepas.
o en algunas ocasiones también para presumir o para molestar a su compañerito, ¿no? Pero muchas veces también, la mayoría de las veces, lo que nos están diciendo cuando nos preguntan algo es ¿qué hago? O sea, ayúdame, necesito que me ayudes a solucionar esto porque no sé qué hacer. Digamos, un niño que dice estoy aburrido, no está esperando que su mamá le diga ponte a lavar los trastes. Lo que está esperando, lo que pregunta con ese estoy aburrido es necesito algo para distraerme, para divertirme, mi energía está así como aquí rara, ¿qué hago, no? Entonces, proponerles soluciones y darles herramientas para que ellos mismos poco a poco puedan eh, como comprender la situación y mejorar por sí mismos. Está esta pregunta que muchos papás se hacen, que muchos ya se respondieron, pero a lo mejor puede cambiar su respuesta, de ¿llevo o no llevo a mi niño? O sea, finalmente están estas como recomendaciones que ha dado el gobierno y que algunas escuelas van a seguir y así. Entonces, ¿nos podrías mencionar así como estos puntos que son como importantes para que puedan tomar una decisión? Primero, yo creo que es importante que todos, no solo las escuelas, todos podamos regresar a la normalidad, retomar nuestras actividades, retomar la convivencia. Es necesario, sí es necesario. Entonces, si me preguntan, ¿lo llevo? Yo diría que sí. Tomen todas las medidas necesarias, ¿no? O sea, que use cubrebocas, que se lave las manitas de manera constante, que sepa que no puede estar abrazando a todo el mundo. Se va a suceder, ¿no? Seguramente va a suceder, pero repetirlo para que ellos lo vayan interiorizando poco a poco. Yo diría que sí. Sin embargo, es importante mencionar que al final del día los gobiernos, no solo el de México, sino de los de todo el mundo, saben que es importante la socialización, que una parte fundamental, básica de la economía, de la sociedad es la socialización. Y por eso promueven el regreso a clases, porque además en México es insostenible para muchas familias seguir tomando clases en línea, ¿no? Los papás tienen que regresar a trabajar o a lo mejor ya no hay los recursos para el internet, se ha gastado muchísimo dinero en luz, no sé, un montón de cosas. Y por eso, particularmente aquí en México, se desarrolló una estrategia nacional para el regreso seguro a clases presenciales para escuelas de educación básica. Entendemos educación básica como la educación que es desde preescolar hasta la preparatoria. Eso es educación básica en México. Entonces, todas estas escuelas están incluidas en este plan, en esta estrategia, que tiene 5 momentos, principalmente, que son los preparativos, después los días previos al inicio. O sea, en esta estrategia el gobierno da recomendaciones generales para que cada escuela vea su contexto, lea su contexto y sepa si tiene las herramientas y la capacidad y los espacios para recibir a los niños de manera presencial. Eso es muy importante porque además es responsabilidad de cada escuela, ¿no? Yo como director, yo como directora tengo que evaluar mi escuela, saber si tengo las condiciones para recibir a los niños y ser muy honesto conmigo mismo y con mis alumnos y con mis maestros. ¿Se puede o no se puede? Creo que esa sería la primera cosa que tienen que considerar los papás, que es una decisión sí del gobierno, sí que trae líneas desde el gobierno de cómo se va a hacer, pero que al final es una decisión de cada escuela y de cada familia. Primero, ¿no? Que haya las condiciones para que se dé este regreso y después, bueno, tenemos los preparativos. Ya que se vio si hay las condiciones y todo eso, empezamos a preparar. A lo mejor en el plan, en la estrategia recomiendan que los salones estén adornados para que los niños estén contentos, de pronto hay bienvenidos y globitos y estas cosas. Es parte de los preparativos. Los días previos al inicio de clases, que a lo mejor es ir involucrándonos, no sé, a lo mejor que los maestros puedan retomar su salón, cómo se sienten en el espacio. Hay que adaptar muy bien, separar las bancas, tener jabón y toallas en los baños para que los niños se puedan lavar las manos, todo esto, ¿no? Ir adaptando a la escuela.
Y luego los primeros días de clase que van a ser sobre todo de evaluación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Ya tengo 3 que están estornudando, ¿no? Ir viendo qué pasa. Y la primera semana de clases, cómo nos va ya en los primeros días de clases, digamos, son los primeros 2. Y la primera semana ya se cuenta como el periodo completo en esto de las clases alternadas, quién viene, quién no viene, cuándo es presencial, cuándo es en línea y todo esto. Entonces, ya cuando pasó la primera semana, podemos evaluar realmente qué tanto está funcionando. Y el último momento es el resto del ciclo escolar. Hacia dónde vamos a caminar todo lo que queda de este ciclo escolar y cómo será el siguiente ciclo escolar. Estos son los primeros 5 momentos, se explican de manera detallada en el documento con este nombre larguísimo que está disponible en internet, se puede descargar en PDF para que lo puedan checar y leer. Y después tiene 9 intervenciones, ¿no? Que básicamente son los pasos que recomienda el gobierno seguir para que la escuela esté preparada y esté lista para recibir a los niños. Y que los papás sepan, ¿no? Creo que sería importante que los papás pudieran revisar este documento para que ellos también sepan cómo pueden colaborar con la escuela, cómo pueden contribuir a que este proceso sea lo más ágil posible. A ver, sí, en la escuela es necesario que haya jabón y agua, pero a lo mejor no hay o lo que sea, bueno, yo voy a ponerle un jabón en su mochila para que de todos modos tenga jabón, independientemente si en la escuela no hay. Hay o no hay, ¿no? Voy a darle gel antibacterial, voy a hacer conciencia de que necesita llevar un cubrebocas que realmente funcione y todas estas cosas. Y para que además sepan cómo se van a ir desarrollando las actividades en las escuelas, creo que sería importante que lo revisaran nada más, así como un poco rápido. Es un documento relativamente corto, tiene 60 páginas o largo según la percepción de cada quien. Y ahí nos explican de manera muy, muy clara y muy concisa qué es sana distancia, qué es maximizar espacios abiertos, a qué nos referimos con el uso de cubrebocas y todas estas cosas. También es súper importante que tanto mamás, papás como maestros tengan bien presente que al primer síntoma los niños tienen que ser retirados de las clases presenciales, ¿no? Si mi chiquito lleva toda la tarde estornudando, al otro día o a los 2 días que tenga que ir a la escuela no lo voy a mandar porque no sé, ¿no? Uh-huh. También es importante decir que para niños todavía no hay vacuna, o sea, apenas se está viendo cómo hacerla para que los niños puedan recibirla. Entonces, en ese sentido hay un poco más de riesgo que se minimiza cuando se cumplen todas las medidas de seguridad. Uh-huh. Yo de todos modos voy a dejar el enlace uh-huh. a este PDF ahí en la caja de descripción. Si nos escuchas en Spotify, en Amazon Music o donde sea, también está en la descripción. Y bueno, ya así como con todas estas recomendaciones y todo, ¿tú recomendarías o dirías que es favorable que empiecen a asistir los niños o que sí se esperen o eso ya es un poquito más personal? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mi recomendación sería que sí regresen a clases porque lo que pueden ir aprendiendo, lo que pueden ir retomando, tanto de la parte social, emocional, como de la parte académica, intelectual, es muy importante para ellos, para su aprendizaje, para su desarrollo, ¿no? Para evitar que tengamos generaciones de adolescentes o de adultos con niveles de estrés, de depresión o de ansiedad grandísimos. Creo que sí sería importante que regresaran. Sin embargo, al final es una decisión personal de la familia. Creo que lo ideal sería como sentarse a platicar entre familia, escuchar a los niños, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Tú quieres? ¿Te gustaría? ¿Qué está pasando? La decisión final la tomará papá y mamá o quien se haga cargo de los niños. Pero es importante escucharlos para saber sus deseos. ¿Tú quieres regresar? ¿Te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿No? Uh-huh. Otra vez, con escucha activa. Y después platicarlo, como ser muy realista, saber si la escuela en donde está mi hija o mi hijo
tiene las condiciones necesarias para que su regreso sea seguro. Si no las tiene, si creo que no las va a proporcionar, no peleo con la escuela, no peleo con nadie, porque no voy a sacar nada útil de eso, pero puedo decidir no mandarlo porque sé que las condiciones no van a ser las ideales. Pero si revisando las condiciones, platicando con los niños y platicando en familia, entre pareja, papá o mamá, o si solo hay mamá, a lo mejor platicando con la abuelita o demás, como se tomen las decisiones en cada familia, se llega a la conclusión de que el riesgo es menor en comparación con los beneficios que podría traerle a los niños, sí que vayan. Si en esta plática se concluye que el riesgo es mayor a los beneficios, entonces que sigan tomando clases en línea y no les pasará nada. Podrán retomar las clases el siguiente ciclo escolar. Uh-huh. Y bueno, ahorita mencionando esta dinámica de familia, seguramente también se va a modificar completamente la dinámica de la familia. Vino una terapeuta familiar y mencionaba que hay como un enfoque en el que ven a la familia como si fuera un reloj, así como si cada miembro de la familia fuera como un engrane y si uno se mueve, pues se va a mover todo, o sea, la rutina se va a mover, a lo mejor algunos mamás o abuelitas o ya estaban acostumbradas y llevaban al niño a las tortillas en la mañana o al pan y pues ir a la escuela va a implicar un cambio completamente, o sea, esta dinámica familiar se va a mover definitivamente con este regreso a clases. O sea, ¿tú qué recomendaciones podrías dar para modificar esta rutina, para que se pueda llevar de la mejor manera posible? Creo que en general, en términos generales, podríamos decir que seamos muy honestos con las emociones, con todo lo que vamos a sentir, con todo lo que va a pasar, y que dejemos no que suceda así como dejar todo libre, o no libre, sin límites, pero sí de manera muy honesta esto que dices, ¿no? A lo mejor la abuelita se acostumbró muchísimo a ir a las tortillas con su nieto y va a sentir feo y va a sentir triste y le va a doler. Ser honestos con eso porque así será más fácil que nos recuperemos. Y después creo que podríamos dar 5 herramientas para preparar el regreso a clases, ¿no? Digamos, usarlo la semana o las semanas, los días previos al regreso a clases. Primero, reorganizar nuestra rutina, ¿no? Ser conscientes de que ahora habrá días en los que tengamos que despertarnos más temprano, que ya no vamos a poder así como tomar clases con la cobijita y tener ahí al lado el cereal y estas cosas, ya no va a pasar, reorganizar esa rutina. Empezar a levantarse un poquito más temprano, ¿no? Como poner un despertador, por ejemplo, dormirse más temprano para que las horas de sueño sean las necesarias, irnos acostumbrando a tomar el desayuno, a lo mejor no rápido, pero sí un poco más con límites de tiempo para que los niños retomen la rutina que hay en la escuela de 7 a 8 tenemos español, de 8 a 9 tenemos matemáticas, luego tenemos receso, pero se acaba en media hora, que puedan ir retomando los horarios que suceden en la escuela. Otra vez, ¿no? A lo mejor, seguramente hay muchas familias, todos lo hicimos, que pasaron varios días sin bañarse y de pronto los niños no se querían bañar en una semana y decían, bueno, pues no vas a salir, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Retomar la higiene en ese sentido, retomar el baño para que otra vez no caiga como todo de peso, ¿no? Entonces, reorganizar la rutina, cada familia sabe cómo era su rutina antes de la cuarentena y cómo se fue modificando. Intentar que esta nueva rutina se parezca lo más posible a la que teníamos antes de la cuarentena, a menos de que sea obsoleta y haya que hacer una nueva, que también está bien. El segundo sería crear hábitos de higiene, súper importante, ¿no? Porque son los hábitos de higiene los que nos van a ayudar a prevenir los contagios y por lo tanto que los semáforos otra vez empiecen en amarillo, naranja, rojo y otra vez todos recluidos. Entonces, como abonar a los hábitos de higiene que ya había antes, o sea, digamos, antes nos bañábamos, nos lavábamos los dientes y nos lavábamos las manos, bueno, ahora explicar y dejarle muy claro a los niños y tener muy claro nosotros que parte de nuestros hábitos de higiene hoy es usar el cubrebocas. Parte de nuestros hábitos de higiene hoy es lavarnos las manos de manera más constante y durante más tiempo mientras estamos ahí en el lavado de manos.
Entonces, como empezar a hacerlo en casa, ¿no? Si de pronto está tomando clases, ¿por qué no te vas a lavar las manos? Vente, vamos a lavarnos las manitas. Y ya se lavan las manos. Y pasan, no sé, 2 horas. Vamos a lavarnos las manos para que otra vez no sea tan difícil cuando ellos ya estén en clases presenciales. Otra vez, preparar actividades que impliquen movimiento, como a lo mejor empezar a hacer introducción con los niños, empezar a jugar con ellos, a lo mejor correr, ya podemos ir a parques, entonces salir a un parque para que jueguen a las atrapadas y demás, para que esta energía que ha estado contenida durante tanto tiempo empiece a salir antes de que regresen a la escuela, ¿no? La alimentación, eso va a ser muy importante, tomar la alimentación en este momento como una herramienta para estar sanos. A ver, siempre deberíamos de pensar en la alimentación como algo que nos ayuda a que nuestro cuerpo tenga energía, tenga fuerza y esté sano. Pero ahora particularmente más, ¿no? Un cuerpo sano siempre tendrá menos probabilidades de enfermarse y si se enferma siempre tendrá menos probabilidades de morir. Entonces, una parte muy importante es la alimentación, ¿no? Incorporar en la alimentación de los niños agua simple, agua natural, un montón de verduras, un montón de frutas, que se haga, parte de la alimentación sana es que se haga en horarios, no súper estrictos, pero sí aproximados. Entonces esto, ¿no? Introducir un montón de cosas verdes que les puedan retirar un poco, a lo mejor otra vez se hicieron hábitos durante la cuarentena, todos nos hicimos hábitos de comer a lo mejor tacos, a lo mejor pizza, mucha gente aprendió a cocinar o aprendimos a cocinar durante la cuarentena, entonces por ahí puede ser que haya carbohidratos y azúcares que no les harán tan bien, entonces ir retomando poco a poco una alimentación un poco más sana. No de dieta, no para bajar de peso ni nada por el estilo, pero sí para mantener el cuerpo más sano, más activo. Además de que entre más vegetales y más frutas comemos, más energía tenemos, pero energía positiva, por decirlo de alguna manera, como energía creativa y creadora, ¿no? Y al final, o el punto número 5 sería considerar espacios de descanso y de juego libre. Eso va a ser muy, muy importante, ¿no? Retomar esta nueva rutina o regresar a clases no implica que los niños tienen que ahora ser una especie de soldaditos y ser como muy cumplidos y muy puntuales y muy rápido y hacerlo todo bien y recuperar el tiempo perdido y aprender todo lo que aprendieron. No. Dejar que tengan espacios para descansar, para acostarse, para ver una película o para jugar, ¿no? Juego libre solo para jugar. Y bueno, dentro de todas estas recomendaciones que estás dando, yo creo que también es bien importante, como lo dijiste, poco a poco, o sea, que se tengan paciencia, o sea, realmente como, pues con un montón de procesos hay que tenernos paciencia, somos seres humanos, no nos va a ser tan fácil de pronto de la noche a la mañana, como dices, a lo mejor estaban acostumbrados a levantarse a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo, y ahora es levantarse a las 8 de la mañana, o sea, es como bien lo dijiste, un poco a poco y que la gente que nos ve y nos escucha, se tenga paciencia ellos mismos, a los niños, que validen sus emociones, las de ellos y la de los niños, y todas estas recomendaciones que ya dimos. Pero para eso, y para trabajarlo un poquito más puntual, me parece que tú tienes un taller que ahorita me gustaría que nos platiques de qué se trata y cómo lo ofreces y dónde te pueden encontrar para poder tomar este taller. Sí. La idea del taller, la idea general del taller es profundizar en las necesidades que tendrán las familias y los niños a partir del regreso a clases y proporcionarles herramientas para que puedan ir manejando esta situación en la dinámica familiar que cada familia tenga. Y básicamente eso es el taller, ¿no? Que las personas puedan explicarnos cómo se están sintiendo, cómo le están pasando, cómo le están llevando y ofrecerles herramientas para que puedan pasarlo un poco menos difícil.
Ujú. Y es bien, bien importante porque, además, como lo dijiste, o sea, a lo mejor ahorita nos escucharon y de pronto vienen estas preguntas así de, bueno, sí dijiste esto, pero este es mi caso, ¿qué haría yo? O sea, Exacto. finalmente tú podrías apoyarlos a responder estas preguntas, por Ujú, ejemplo, asisto, llevo a mi niño a clases o no, ujú, a lo mejor, como con los métodos de crianza respetuosa, a lo mejor cómo poder comenzar a aplicar estos 5 puntos que dijiste al final. O sea, ujú. todas estas cuestiones, tú que nos ves o nos escuchas, aprovecha. Seguramente vas a sacar mucho de valor y no nada más para este momento, sino Sí. para más adelante, ¿no? Justo. Y bueno, me encantaría que nos dieras tus redes sociales para que Ujú. te vayan a seguir. Bueno, soy Sueños para Llevar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Por ahí va a estar la información más detallada del taller. Seguramente cuando salga este podcast ya podrán encontrar el póster promocional del taller. Será un taller en línea muy cortito de 2 sesiones y que incluye material tanto para comprender el tema como para después trabajarlo con los chiquitos, con los niños. Y pues vayan a seguirla. Yo de todos modos voy a dejar los enlaces en la descripción para que vayan directamente. Y ya nada más para finalizar, les recuerdo que comimos una pizza esta vez de 3 quesos Sí. y cortesía de Angie's Pizza para poder pues llevarnos una plática bastante amena. Amén. Así es. Y recuerda seguir a las redes sociales del podcast, que es Matiz Humano en Facebook, Instagram y TikTok. Y sin más por el momento, nos vemos el próximo mes en esta sección. Muy bien. Y bueno, nos vemos, bye. Bye.